Ya os he dicho que Fran era muy simpático y muy educado y muy cariñoso conmigo, y entonces me deja que presente a Joan. Joan Nogué, geógrafo, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona y fundador, director del Observatorio del Paisatge de Cataluña hasta el año pasado, ¿no? Hay una lista mucho más grande de cosas que todos tenéis en el papel, pero ya lo he dicho antes cuando no estaba Joan. Yo conocí a Joan de la misma manera que lo vais a conocer, aquellos que no lo habéis escuchado antes. Hace 13 años, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en una jornada parecida como esta, sobre territorio y paisaje, hablando sin ninguna imagen, haciendo paisaje desde el pensamiento. Lo he dicho antes, Joan, y lo sabes. A mí Joan me cambió la vida, una vida para mejor. Entendí que el paisaje es la construcción social de un territorio, que se hace paisaje desde la reflexión y desde el pensamiento, también desde el diseño. Le he dado las gracias públicamente muchas veces, aprovecho hoy para hacerlo otra vez, pero os pido que le escuchéis, porque es de esos placeres que se tienen muy pocas veces en la vida. Así que nada, muchas gracias, Joan. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Buenas tardes. Creo que ha puesto demasiadas expectativas en esa intervención y me temo que les pueda decepcionar. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria su amable invitación para participar en ese interesante ciclo, que tiene un título largo: Percepción, Exploración y Control del Territorio y del Paisaje. Realmente es un título largo, pero muy acertado, porque en efecto no solo percibimos el paisaje, sino que exploramos nuestros territorios diseñando herramientas continuamente, por ejemplo la cartografía, o estrategias, por ejemplo la ordenación del territorio, para controlarlo. También para controlarlo. Y me parece muy bien que eso se recuerde de vez en cuando. Gracias también a Miriam García, siempre tan amable. Debo confesarles que para mí también fue un descubrimiento conocerla, y debo admitir también que gracias a su entusiasmo habitual me ayudó a superar todos los contratiempos y compromisos que me impedían en una primera fase, al principio, aceptar esa cordial invitación. Bien, al tratarse esta sesión, la de hoy, de una sesión de clausura, los organizadores me sugirieron y con razón creo, que me inclinara más bien por una reflexión general sobre la cuestión del paisaje y de la intervención en el paisaje, y no tanto sobre un aspecto concreto. Porque hubiera habido el riesgo de solapamiento con algunas de las conferencias del ciclo, que han sido muchas y que han sido un éxito por lo que he visto. Y por tanto les hice caso, y así lo he hecho. O sea, a partir de una idea central que impregnará toda mi intervención y que se corresponde con el título de la misma, el paisaje entendido como bien común, voy a intentar reflexionar sobre el concepto de paisaje, la intervención en el paisaje y algo más también sobre mi propia experiencia personal en ese punto, porque la invitación me llegó, ahora lo recordaba Miriam, pocos meses después de haber concluido mi etapa como director del Observatorio del Paisaje de Cataluña, después de más de 12 años en el cargo, y eso me obligaba a mí mismo, de alguna manera, a reflexionar sobre la cuestión que se me planteaba hoy, justo después de haber vivido esta experiencia profesional y debo decir que personal también, tan rica y tan plena. Hablaré, por tanto, del concepto de paisaje, del paisaje como bien común, de los desafíos de la intervención en el paisaje, tal como los he vivido ahora, o tal como los veo ahora, es decir, 12 años, casi 13 años más tarde de haber pasado por esa experiencia profesional y personal. Pero lo haré de manera genérica y aplicable a cualquier ámbito geográfico, a cualquiera, y no específicamente al caso de Cataluña. Y por eso no traigo conmigo imágenes de ningún lugar en concreto,
Lo siento, deliberadamente no les amenizaré la velada en imágenes con un PowerPoint, porque tengo la impresión que en reflexiones más bien globales, genéricas, de ese tipo, las imágenes condicionan, influyen excesivamente. Y a veces hablan y dicen cosas que uno no quiere decir. Tienes la imagen detrás que está diciendo una cosa, que está siendo interpretada como tal, y tú estás diciendo otra. Y por eso he optado por no poner ninguna imagen ni utilizar ningún PowerPoint. Empezaré con un simple aforismo que quizá muchos de ustedes ya conocen y que dice así: la mitad de la belleza de un paisaje depende del propio paisaje y la otra mitad de quien lo contempla. Es un aforismo conocido, pertenece al filósofo y escritor chino Lin Yutang, uno de los principales introductores a principios del siglo XX de la filosofía oriental en el mundo occidental. Pero a mí me gusta mucho porque esta frase, este aforismo, resume en buena medida lo que pretendo transmitirles hoy. Y de hecho está en la base de la concepción del paisaje entendido como bien común. Una concepción del paisaje que aún no hemos desarrollado lo suficiente y mucho menos en nuestro ordenamiento jurídico. Y sin saberlo ni pensarlo, enlazaré con algunas de las reflexiones de la intervención anterior. Porque algo de eso, de lo que se ha dicho o se ha sugerido en la intervención anterior, estará también presente en la mía. A lo largo de la historia, escritores, poetas, artistas han entendido perfectamente y asumido de manera natural esta significación dual del paisaje. Este aforismo de Lin Yutang. Han entendido este in-between permanente que se halla siempre en el paisaje cuando hablamos de paisaje. Pero, sin embargo, a nosotros, y cuando digo a nosotros quiero decir, me refiero a los académicos, a los investigadores, también a los profesionales, también a los funcionarios que se dedican al tema, nos ha costado un poquito más, nos cuesta un poquito más entenderlo así. Y sobre todo nos cuesta un poquito más actuar en consecuencia. Quizá condicionados, en el caso de los académicos, me incluyo yo, influidos en exceso por los rígidos compartimentos estancos de nuestros departamentos, de nuestros planes de estudio, también de nuestra organización político-administrativa, tan fracturada, con tan pocos vasos comunicantes entre las diferentes áreas, entre los diferentes negociados. Pero lo cierto es que el concepto de paisaje, incluye ambas dimensiones, que además están intrínsecamente relacionadas. Sé que con eso no digo nada nuevo, porque eso es sabido, pero he querido empezar por el principio, nunca mejor dicho, para llegar a las consecuencias directas que tiene esa misma concepción, a veces mal interpretada, y de eso hablaremos dentro de un momento. Decía que el concepto de paisaje incluye ambas dimensiones y que ambas dimensiones están intrínsecamente relacionadas. Una es de carácter más bien personal, subjetivo, individual, incluso íntimo, si me lo permiten. No a todos nos atraen los mismos paisajes y suponiendo que así fuere, que no es el caso, no nos atraerían de la misma manera ni con la misma intensidad. Eso también lo sabemos desde hace muchos años, hace ya 30 años, más de 30 años, la psicología ambiental, la geografía de la percepción, la geografía humanística de inspiración fenomenológica, incluso ciertas interpretaciones de la ecología, estoy pensando en Bernáldez, por ejemplo, en la Autónoma de Madrid, ya nos hablaban de todo eso. En función de nuestro pasado personal, de nuestro bagaje, de nuestro contexto cultural, de nuestra formación, de nuestra sensibilidad también, porque ahí también juega, unos paisajes nos atraerán más que otros, nos hablarán, entre comillas, más que otros. Y eso es así, y además ha sido siempre así, y yo creo que es bueno que siga siendo así. Ahora bien, esta relación personal, subjetiva, con el paisaje, se convierte inevitablemente en intersubjetiva, en comunitaria, porque resulta que somos seres sociales. Resulta que somos seres sociales, que vivimos en comunidad.
y que compartimos con esa comunidad estas percepciones individualizadas, estas vivencias individualizadas del paisaje, las compartimos con la comunidad. Existe, por tanto, queramos o no, una dimensión que trasciende el ámbito estrictamente subjetivo, individual y personal para devenir más social, más colectiva. Cuando del paisaje se desprenden mensajes que van dirigidos directamente a nuestro imaginario colectivo, no estamos ante una dimensión individual del paisaje, ante una dimensión individual de nuestra relación con el paisaje. Estamos ante una relación y una dimensión social con el paisaje. De la misma manera que compartimos colectivamente determinados valores sociales, también compartimos colectivamente determinados valores del paisaje, lo que no es para nada incompatible con el disfrute individualizado y particularizado de ese mismo paisaje. Si pues, a pesar de la diversidad ingente de percepciones individualizadas, somos perfectamente capaces de detectar y consensuar socialmente y colectivamente determinados valores en el paisaje. Y eso es así porque partimos de una materia prima innegable e incuestionable. El paisaje no es solo una construcción mental, sino que es también un objeto. Tiene una dimensión material, tangible, que se puede tocar, que se puede escuchar, que se puede oler. Creo que Marta Tafalla estuvo aquí precisamente y ella sabe mucho de eso. Estos paisajes sensoriales, no visuales. Y por eso siempre he defendido que hay que entender el paisaje a la vez como una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella. Hay que entenderlo a la vez, desde mi punto de vista, como la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que genera, es decir, como un tangible geográfico y su interpretación intangible. Pero ni una cosa delante de la otra, ni más importante que la otra, sino simultáneamente, a la vez, al mismo nivel. El paisaje es a la vez el significante y el significado, el contenido y el continente. Es a la vez la realidad y la ficción. Son dos caras de la misma moneda. Y el propio Convenio Europeo del Paisaje, que seguro que ha sido citado cantidad de veces a lo largo de este ciclo, así lo entiende cuando define al paisaje como un área tal como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. En esa definición están incluidas esas dos dimensiones que estoy comentando. Pero es que además es enormemente significativo que una institución como el Consejo de Europa, que no es una asociación ecologista para que nos entendamos, una institución tan seria como el Consejo de Europa, asuma como suya y como oficial una definición que abarca tanto la dimensión física, material y objetiva del paisaje como su dimensión perceptiva, cultural y subjetiva. Y eso está bien, pero hay que ser un punto atrevido para llegar a asumir oficialmente una definición de ese tipo, porque tiene muchas consecuencias, también jurídicas, también legales, en el ámbito de la ordenación del territorio, si uno es coherente con esa definición, claro. Franco Farinelli, uno de los geógrafos italianos más reconocidos últimamente internacionalmente, y ahora, por cierto, director del Departamento de Comunicación de la Universidad de Bolonia, el mismo departamento del fallecido y siempre añorado Umberto Eco, también va en la misma línea cuando afirma en un texto reciente que ha publicado sobre la cuestión. Dice así: si el paisaje no se deja aprehender fácilmente es porque, a diferencia, por ejemplo, de la imagen cartográfica, no encontramos en el mismo objetos delimitados de forma precisa, porque en el horizonte del paisaje hay siempre neblina y sobre todo porque se hace muy difícil separar el objeto del sujeto. Fin de la cita. Y de eso hablaremos, de objeto y de sujeto. Y por eso, en ese sentido, nunca me han convencido demasiado
a pesar de que reconozco sus valiosas aportaciones, ni las definiciones exclusivamente semiótico-culturalistas del paisaje, que son más bien propias de determinados planteamientos de la historia del arte o de los denominados estudios culturales, ni las exclusivamente materiales, de base empírica, más bien propias de algunas metodologías desplegadas en el ámbito de las ciencias naturales y de la ingeniería. Creo que hay que huir de esa polarización y hay que apostar por una concepción del paisaje integral que, por un lado, resalte su singularidad geohistórica. Todo paisaje pertenece a un espacio y a un tiempo concretos en el sentido más materialista de ambos términos. Y, por otro lado, nunca olvide que este hecho geohistórico puede ser objeto, será objeto, de diferentes miradas, percepciones, interpretaciones y lecturas. Son encomiables las aproximaciones al paisaje que parten de un análisis morfológico, fisionómico, para llegar a una descripción, caracterización de sus elementos, posteriormente, y más aún posteriormente, en otras fases, para llegar a una comprensión sistémica de esos elementos. Igualmente notables son las aproximaciones que se centran en entender el paisaje como una mera construcción social. De hecho, yo publiqué un libro bajo ese título, La construcción social del paisaje. Ahora bien, ambas aproximaciones por separado quedan cojas, porque en efecto el paisaje es una fuente de información de carácter material y tangible extraordinaria, pero es también un universo de sensaciones intangibles, no siempre visibles y a menudo efímeras, de tiempo corto. Y es precisamente esa dualidad, es decir, el reconocimiento de que el paisaje puede generar simultáneamente emociones individuales y ser depositario de valores científicamente reconocidos y socialmente consensuados, lo que enriquece muchísimo la temática del paisaje y nos lleva un poquito más allá para afirmar que la aceptación de esa dimensión individual y subjetiva del paisaje no es incompatible, y subrayo porque a menudo se dice que sí, que es incompatible, no es incompatible con la gestión colectiva, es decir, pública, de sus valores. Una vez identificados, eso sí, una vez caracterizados y una vez consensuados democráticamente. Y me permitirán que incida a continuación en esa cuestión, y ahí es esa primera introducción, porque aunque de entrada pueda no parecerlo, resulta que tiene consecuencias clarísimas en la vida diaria, en el ámbito de la ordenación del territorio, en el ámbito de las políticas de paisaje. Esta es al menos mi experiencia como director del Observatorio del Paisaje a lo largo de estos casi 13 años. El observatorio ha sido, creo que aún es, y espero que siga siéndolo en el futuro, un espacio de reflexión, de acción en temas de paisaje apasionante, y justamente ha sido esa combinación de reflexión, acción, la que me ha permitido darme cuenta de que el significado que damos a las palabras, a los conceptos, no es irrelevante, sino todo lo contrario, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Tiene consecuencias prácticas e inmediatas en las políticas de paisaje. Me explico, y la reflexión que sigue no se refiere solo al caso que yo he vivido más directamente, al caso de Cataluña, sino que es general, porque la he visto, ahora la estoy viviendo mucho más en Italia, y la he vivido en muchos sitios y en diversas latitudes y contextos. Con cierta sorpresa, diría incluso más, con cierta estupefacción, me he dado cuenta a lo largo de estos años de los intentos de manipulación, sí, manipulación, lo digo, lo subrayo, por parte de determinados actores del territorio en relación con las reflexiones académicas en torno a esa dimensión subjetiva del paisaje a las que ya me he referido hace un momento. El argumento es muy sencillo, es muy fácil de vender, si me permiten la expresión. Si el paisaje es algo subjetivo y de pura apreciación personal, no puede ser objeto de ningún tipo de ordenación ni de gestión, y menos desde el sector público. Punto. Es decir, se ha cogido una cara de la moneda
y se ha explotado a fondo, sirviéndose incluso de las oportunas referencias bibliográficas, con tal de justificar la implantación de determinadas infraestructuras pesadas y muy contestadas por la sociedad civil. Tengo la impresión de que, al entender el paisaje como un producto social construido sobre una materialidad manifiesta, y vuelvo a la dualidad comentada hace un momento, al concebirlo como el resultado de una transformación social y cultural de la naturaleza, hemos dado argumentos a quienes consideran que, puesto que la transformación y la evolución son inherentes a todos los paisajes, siempre y en cualquier lugar, y eso es verdad, y que esto del paisaje, luego añaden, es un tema de carácter subjetivo, no proceden las consideraciones de carácter estético, y menos aún las de carácter ético, sobre el tipo de transformación que va a experimentar un determinado paisaje. Y eso es muy peligroso, porque es la puerta abierta al todo vale. Una puerta que hoy día a nadie se le ocurriría abrir, pongamos por caso, al hablar de naturaleza, al hablar de ecología, al hablar de medio ambiente. Ya nadie se atreve, a nadie tiene la cara dura, por decirlo claramente, de atreverse. Pero sí se abre esa puerta cuando hablamos de paisaje, la hermana menor, la hermana pobre de esos grandes conceptos presentes desde hace tiempo, a diferencia del paisaje, en la planificación y la ordenación del territorio. Es decir, no previmos ni imaginamos la tergiversación que esta concepción del paisaje podía tener en determinados sectores que han apostado decididamente por un cierto laissez-faire en el ámbito de las políticas territoriales. No es cierto que todo paisaje sea capaz de integrar y de asimilar cualquier modificación territorial originada por las sociedades del momento. Eso se dice a menudo. Yo creo que no es cierto. Determinadas modificaciones bruscas, violentas, manifiestamente mediocres, sin escala, sin armonía, sin equilibrio, fracturan territorios y degradan paisajes. Y hay que decirlo alto y claro. Que el argumento resumido en la frase, que es el argumento habitual, todo es cuestión de acostumbrarse, se utilice a menudo para intentar demostrar lo contrario, muestra, a mi modo de ver, no solo la pobreza argumental de quien lo utiliza, sino también un punto de cinismo inaceptable. Porque las sociedades humanas, en efecto, pueden acostumbrarse a todo, a la banalidad, a la mediocridad, incluso a la injusticia. Y este no es el quid de la cuestión. La experiencia vivida en el Observatorio del Paisaje me ha enseñado que no se puede ser relativista en este punto. No es cuestión de acostumbrarse. Es verdad que la percepción del paisaje y de la realidad en general es sesgada y pasa siempre por el filtro de nuestro pasado personal, de nuestras lecturas, de nuestra educación, de nuestra formación, de nuestra sensibilidad, de la influencia de los medios de comunicación de masas, claro que sí. Eso es cierto. Ahora bien, por más sesgada que sea nuestra percepción y por más percepciones sesgadas que coexistan en la sociedad, podemos llegar a objetivar cuando traspasamos una peligrosa línea roja a la hora de transformar un paisaje. Y veremos más tarde cómo ya los clásicos, los geógrafos de finales del XIX y principios del XX, lo tenían claro. Tenían clara la distinción entre transformación o evolución y destrucción de un paisaje. Ya entonces, en los orígenes de aquella revolución industrial, no es imposible llegar a un cierto consenso social y también científico en este asunto. Disponemos de metodologías que afinan cada vez más los resultados. No es cuestión, como también dice alguno, de despotismos ilustrados. Es cuestión de sentido común, es cuestión de sensibilidad, es cuestión de arte, de ciencia y sobre todo de proyecto, y nunca mejor dicho, en esta casa. Es cuestión de proyecto, pero no solo de proyecto, es cuestión de sensibilidad, de arte, de ciencia, de sentido común y de muchas otras cosas. Los valores del paisaje son perfectamente objetivables y podemos saber con precisión
cuando los degradamos. Valores que van mucho más allá de los estrictamente naturales, porque en tanto que espejo de una identidad socioterritorial, el paisaje está impregnado de valores sociales, de valores culturales, históricos, espirituales, estéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de estos valores son intangibles, tienen un carácter intangible, pero no por ello son menos relevantes. Una de las cosas de las que estoy más satisfecho, a pesar de que no conseguimos en los catálogos de paisaje lo que nos proponíamos, fue que la Administración aceptara los valores intangibles, aquellos que no se pueden cartografiar con facilidad, que no tienen un límite claro, y eso sabéis bien que para una Administración, ya no solo para el funcionario, sino para el político de turno, es muy difícil de aceptar lo que no está claro en un mapa, que se aceptaran como valores al mismo nivel que los indicadores ecológicos habituales u otro tipo de valores presentes en el paisaje, que sí son cartografiables, sí son cuantificables, sí son objetivables. Conseguimos que se aceptaran ese otro tipo de valores estéticos, sociales, religiosos, incluso espirituales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, si no, los catálogos no hubieran llegado ni a la mitad de lo que estaban persiguiendo. Ninguna metodología es perfecta, ninguna es perfecta, pero si están diseñadas más o menos bien, con un cierto sentido común y con conciencia y con amor también, la mayoría permiten objetivar estos valores con un mínimo margen de error. Y ese es el caso de los catálogos de paisaje que al menos que yo he vivido más de cerca, que eran contemplados ya en aquella Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje de 2005. Los catálogos nos han permitido conocer cómo son los paisajes de Cataluña, todos, no solo los más singulares, sino todo el territorio, qué valores contienen, cómo evolucionan en función de las actuales dinámicas económicas, sociales, ambientales, y a través de los objetivos de calidad paisajística, que no es más que una traslación de la filosofía del Convenio Europeo a esa metodología concreta, y que implican un proceso de participación ciudadana intenso, hemos podido consensuar, esa era la idea, consensuar qué tipo de paisaje queremos y cómo podemos conseguirlo. Otra cosa es que se consiga, pero los pasos a dar y los objetivos a conseguir están ahí. Otra cosa es que se consiga, que el camino se tuerce. Eso ya no lo puedo asegurar, no depende de mí. Pero los catálogos, al inventariar los valores presentes en todas esas 134 unidades de paisaje que cubren todo el territorio, al analizar todos los procesos que inciden en esas dinámicas, han permitido tener un esquema coherente, no solo de análisis y diagnosis, sino de acción. Las unidades de paisaje, los paisajes, estos 134 paisajes, son piezas fundamentales, porque son las áreas estructuralmente, funcionalmente y diría experiencialmente, volviendo a la intervención anterior, coherentes sobre las que puede recaer un régimen diferenciado de gestión, ordenación o protección. Y disponer de objetivos de calidad y de propuestas de acción concreta para cada una de estas 134 unidades, de estos 134 paisajes, con mucha participación ciudadana incluida, es, desde mi punto de vista, un paso adelante significativo. Como decía, de los que me siento más satisfecho de estos 12 años en el observatorio. Pero no quiero entrar en los catálogos, porque he dicho que no entraría en un caso concreto. Es simplemente para mostrar que esa metodología, que no es nada del otro mundo, que es simplemente la traslación del Convenio Europeo a un caso concreto, permite, como otras muchas metodologías, catalogar científicamente y consensuar socialmente los valores del paisaje. Y por ello creo
sinceramente, que la ordenación y la gestión del paisaje, esto es, la intervención de la administración pública en el paisaje, acompañada de la participación ciudadana, no solo es legítima, sino que es necesaria y también imprescindible. Como lo son también, y a nadie lo discute, la ordenación y la gestión del medio ambiente o del territorio en general. Y sigue sorprendiéndome cómo aún hoy se acepta, aunque a regañadientes, no nos engañemos, por parte de algunos, se acepta en términos generales la ordenación del medio ambiente, la ordenación del territorio, y se cuestiona la del paisaje. Incluso por parte de sectores supuestamente progresistas en estos asuntos. Intuyo que este rechazo frontal, e incluso a veces visceral, obedece a motivos de muy diverso calado. En tanto que concepto relativamente nuevo en el ámbito de la ordenación territorial, el paisaje corre el riesgo de ser usado y manipulado por un amplio abanico de intereses y de sectores no siempre convergentes. Unos no ahorran esfuerzos a la hora de debilitar la potencia del discurso paisajístico al resaltar exclusivamente no ya su dimensión estética en el sentido filosófico del término, que ya sería mucho, sino simplemente su dimensión cosmética. El paisaje es aceptado en determinados proyectos, políticas de paisaje a diferentes niveles, regionales, estatales o incluso locales, cuando tiene una función cosmética. Ahí no hay problema. Pero esa no es la función ni del paisajista, ni del arquitecto paisajista, ni del geógrafo que se dedique a temas de paisaje, porque la potencia del paisaje va mucho más allá que su dimensión cosmética, va mucho más allá. La potencia, la fuerza del paisaje en la ordenación del territorio va mucho más allá que esa simple dimensión, ya no estética, que sería mucho, repito, sino cosmética. Pero eso les permite lavar la cara a proyectos sin pies ni cabeza y a despropósitos de todo tipo. Como ya hicieron en su momento con conceptos como el de sostenibilidad, coincidirán conmigo en que es un concepto devaluado, banalizado, ya nadie sabe exactamente a qué se está refiriendo, lo utiliza todo el mundo, los que degradan, los que protegen, todo el mundo habla de sostenibilidad. Como ya hicieron con conceptos como este, devalúan, banalizan y simplifican el enorme potencial del paisaje en el ámbito de la gestión y de la ordenación del territorio. Otros sectores ideológicos y económicos, debo decir también que con el decidido apoyo de determinada prensa, consideran a estos nuevos planteamientos vinculados a la gestión pública del paisaje como un obstáculo al deseado laissez-faire, ese laissez-faire que unas veces es impulsado por determinadas corporaciones y otras tantas defendido con ahínco por algunos profesionales libres de manera más individual, digamos. Y en este último supuesto se reclama el derecho del profesional a dejar su impronta en el territorio. El derecho del profesional a dejar su impronta en el territorio independientemente de si esa intervención afecta negativamente al bien social, al bien colectivo, al bien común. En definitiva, me reafirmo en que el paisaje no es solo una cuestión subjetiva e individual, es sobre todo un proyecto y un bien común, con unos valores objetivables y gestionables, por más que los experimentemos y disfrutemos de manera individual. He calificado varias veces al paisaje como bien común. Bien, entremos un poquito más en detalle en esa cuestión, que además da título a toda la intervención y la va hilando. La reflexión en torno al bien común no es nueva, así, no hablando de paisaje, sino en general. No es nueva. En el ámbito anglosajón, la discusión en torno a los commons, por ejemplo, lleva ya muchos años desgranándose. También en otros países europeos, en Italia, por ejemplo, país en el que la cuestión está teniendo unas consecuencias políticas nada despreciables, hasta el punto de que ha llegado al Tribunal Constitucional italiano, la cuestión del bien común.
Para simplificarme y no alargarme más de la cuenta, pero debo explicarlo porque si no, no se sabe muy bien de qué estamos hablando, hay que entender el bien común como una tercera categoría, como una especie de tercera vía, simplificándolo mucho, entre la propiedad privada y la propiedad estatal o pública, si lo prefieren. La modernidad, en la sesión anterior, la intervención anterior se hacía referencia a esa cuestión de alguna manera. La modernidad instauró un sistema basado en dos polos de poder y de legitimidad opuestos, el del Estado soberano y el de la propiedad privada, presentados ambos como las dos caras de la misma moneda. La lógica del positivismo científico cartesiano acabaría bendeciendo académicamente esta dualidad. Y la legislación y toda las legislaciones correspondientes incorporándola. El peso específico de uno o de otro polo, es decir, propiedad estatal, pública, propiedad privada, a lo largo de estos 200, 300 años, variará en función del contexto histórico y geográfico, pero ambos se convertirán en los pilares de la retórica moderna, impregnando el imaginario colectivo y anulando todas las formas premodernas de gestión de lo común que después de unos cuantos siglos aspiran algunas a levantar la cabeza, de nuevo, obviamente, en un formato totalmente diferente. La restitución de la esencia del concepto de bien común choca de lleno con esta retórica y con todo el corpus jurídico y todo el corpus institucional que se deriva de la misma, lo que explica sus dificultades para abrirse camino. Pero lo hará, yo estoy convencido que lo hará. Y lo hará, se abrirá camino, entre otras razones, porque la crisis que acabamos de vivir, en la que creo que aún estamos inmersos en buena medida, ha puesto de manifiesto que no era cierto que no existieran otras alternativas, otras formas de organización y de control social de aquello que es común. Está emergiendo otra narrativa del espacio público y del paisaje basada en la idea de bien común. Y cito en este punto un párrafo del libro de Ugo Mattei, Beni Comuni, un manifiesto que en Italia ha generado un gran debate social y político. Dice así: un bien común, a diferencia tanto de la propiedad privada como de la estatal o pública, no puede concebirse solo como un objeto, como una simple porción tangible del mundo externo. No se corresponde con la lógica mecanicista y reduccionista típica de la Ilustración, aquella que separa nítidamente el sujeto del objeto. Un bien común existe sobre todo en términos cualitativos y no puede reducirse a la idea moderna de mercancía. No tenemos, pone entre comillas, un bien común, sino que somos partícipes de este bien común. En cierta manera, somos parte del bien común. Por ejemplo, una plaza no es un bien común en tanto que espacio físico, sino en tanto que espacio de sociabilidad y de intercambio existencial. En el terreno de los bienes comunes, el sujeto es parte del objeto y el objeto es parte del sujeto. Il comune siamo anche noi, acaba afirmando el autor. Y fin de la cita. Estoy convencido de que esta cuestión, esta nueva narrativa del bien común aplicada al espacio y en general al espacio público, pero en general a la ordenación del territorio, a la gestión, a la planificación, va a tener cada vez un peso más relevante y ello va a incidir muchísimo en las políticas de paisaje. De hecho, ya lo tiene en la mayor parte de estrategias de recuperación y reencuentro con el lugar que están emergiendo por todos lados, tanto en entornos rurales como urbanos. Y permítame que me refiera brevemente, para ir terminando, a este fenómeno al que he dedicado una especial atención últimamente. Me refiero a la recuperación y reencuentro con el lugar, con los lugares de la vida cotidiana, que están emergiendo por todos lados, tanto en entornos rurales como en entornos urbanos. Y así es, están apareciendo por doquier, lo cual, desde mi punto de vista, es enormemente positivo y un mensaje esperanzador y optimista,
interesantísimas experiencias de recuperación y reencuentro con el lugar por parte de la sociedad civil. Y en todas ellas el paisaje está adquiriendo un papel fundamental. Y no es un paisaje cosmético, ni mucho menos como decía antes, sino que adquiere una significación mucho más profunda. En Italia, y es un ejemplo entre mil, la Fundación Benetton Studio Ricerche, a la que estoy estrechamente vinculado, ha culminado hace poco un macroproyecto de investigación y de participación ciudadana que ha durado casi 10 años como proyecto de investigación y que se acaba de publicar en inglés y en italiano bajo el título, en forma de libro, Luoghi di Valore, lugares de valor. Lugares de valor, se titula así, la experiencia investigadora, esos 10 años de un proyecto, macroproyecto de investigación y el libro. ¿De qué se trataba? Y lo pongo como ejemplo entre muchísimos más que podríamos poner. Se trataba de identificar y localizar los lugares que para la gente corriente, para la gente de la calle, para la gente anónima, tenían algún tipo de valor y de averiguar el porqué. En 10 años, centenares de personas anónimas, ciudadanos normales y corrientes, que no representaban a nadie más que a ellos mismos, han participado en esa experiencia señalando, describiendo sus lugares preferidos y explicando a los expertos las razones de esta elección. Una elección que les llevaba a lugares muy diversos. Una casa, una escuela, una esquina, una simple esquina, una calle, una plaza, un descampado, un prado, un árbol, un bosque, unas ruinas, un espacio abierto, un tramo de río, en definitiva, a miles de lugares aparentemente irrelevantes, incluso anodinos, algunos de ellos. Y a diferencia de lo que podríamos suponer de entrada, no eran solo los valores patrimoniales, históricos, artísticos y ecológicos, científicamente y oficialmente reconocidos los que condicionaban la elección, a pesar de la enorme influencia de los medios de comunicación de masas, por ejemplo, que hemos comentado. No era eso lo que pesaba, no era eso, sino que lo que realmente condicionaba la elección era sobre todo la memoria personal, las experiencias vividas, la vinculación a estos lugares de las generaciones pasadas. El sentido del lugar, el sense of place, que también estudiaron el arquitecto Christian Norbert Schulz o el geógrafo Yves Tuan, sigue influyendo mucho más. En esa sociedad postindustrial que antes se comentaba, sigue influyendo mucho más de lo que suponíamos. Claro, experiencias como esta y otras tantas que se están dando por doquier nos plantean una cuestión de gran calado, y es el papel de la sociedad civil en los procesos de patrimonialización de los lugares y de los paisajes. A raíz de los resultados de este proyecto, que en una primera fase se aplicaba a la región del Véneto, el gobierno de la región del Véneto se ha visto obligado a replantearse determinadas actuaciones en parajes que no estaban catalogados hasta entonces, que no poseían valores reconocidos oficialmente. Pero estos parajes, estos lugares, sí tenían un valor social, simbólico, identitario para tal o para cual colectivo. Aunque no fuera perceptible a simple vista, claro está. ¿Cuál va a ser el papel de los expertos en el futuro en este nuevo contexto, en el que la sociedad civil reclama tener voz en estos procesos? Hace pocas semanas lo discutíamos en un seminario internacional que tuve ocasión de organizar en mi universidad bajo el título Repensando el patrimonio. Bueno, se hicieron 130 expertos de diferentes ámbitos profesionales y países, y el debate fue enormemente rico y apasionante, y no se llegó a ninguna conclusión, porque no se sabe a dónde vamos. Lo que está claro es lo que está pasando, y el proceso tiene que ver con ese mayor protagonismo que exige la sociedad civil en los procesos de patrimonialización, que está poniendo en jaque a la propia administración y a las clasificaciones oficiales
vigentes. El paisaje contiene valores patrimoniales de gran interés que hay que conocer y saber gestionar, aunque no estén catalogados. Una estructura parcelaria, unos bancales centenarios, una red de caminos locales, un bosque maduro, y muy probablemente no serán declarados bienes culturales de interés local, ni regional, ni mucho menos nacional por parte de la Administración, pero no por ello dejan de tener interés. Quizá no serán protegidos ni inventariados siguiendo los parámetros habituales de la catalogación patrimonial, pero sí deben encontrar su lugar en la gestión cotidiana del territorio y también en la urbanística. ¿Y eso cómo se hace? Porque aquello que no está en el catálogo no cuenta. Hay que entender el paisaje como un patrimonio cultural y las políticas públicas deben actuar en consecuencias. Y si algo pueden aportar, creo yo, los estudios de paisaje al mundo del patrimonio, es precisamente esta visión global, holística, integral del paisaje, una visión que permite entender tal o cual monumento no como un elemento aislado, esté catalogado o no, eso es lo de menos en última instancia, sino como una pieza más de un conjunto, es decir, de un paisaje que le da sentido, que le da razón de ser. El paisaje actual es la suma de capas y capas de historia que nos remiten a un pasado más o menos lejano, y muy especialmente en Europa. Y en un continente como este, tan humanizado como el europeo, el valor patrimonial del paisaje es excepcional y hay que tenerlo siempre presente en el ámbito de las políticas públicas, sobre todo las de carácter territorial y patrimonial, independientemente de si tal o cual paisaje, en bloque o por fragmentos, está catalogado o no en la categoría y en la escala que corresponda. Como les decía, el debate en este seminario fue vivo, fue apasionante, porque los propios expertos no saben cuál va a ser el futuro en ese terreno. Y es normal porque estamos ante un nuevo escenario, ante un cambio de paradigma, y es en este cambio de paradigma, o es mejor dicho, este cambio de paradigma, lo que explica este renovado interés por repensar e intervenir en los espacios de la vida cotidiana. Lo que explica el interés social por el gobierno del paisaje, como dicen mis colegas italianos. Y hablan así, el gobierno del paisaje. El gobierno del paisaje, que es mucho más que la administración, es el gobierno del paisaje, ¿no? El gobierno del paisaje. Un cambio de paradigma que va mucho más allá del tema que hoy nos ocupa, no puedo entrar en él, pero que está inducido, sin duda, por el hecho de que las clásicas estructuras materiales e ideológicas que creíamos infalibles se están resquebrajando, están perdiendo su aura de solidez y de consistencia. Y los propios pilares del sistema de producción y de consumo hegemónicos muestran grietas, y el modelo de crecimiento y los valores imperantes, los valores de producción, el propio sistema de consumo y de producción, se ven cuestionados cada vez más, siguen siendo hegemónicos, pero se ven cuestionados cada vez más por nuevas actitudes ante el trabajo, ante los recursos naturales, ante los espacios de la vida cotidiana, ante los lugares, ante el paisaje. Se reclama una vida más plena en la que el individuo sea amo y señor de su destino, controle su propio tiempo, se alimente de manera más sana y en última instancia sea más feliz. Es decir, algo pasa. Cuando uno observa lo que pasa en el entorno, se da cuenta de que algo se mueve. Y es verdad que este algo es difícil aún de definir, pero explica en buena medida esa nueva mirada hacia el paisaje entendido como bien común. La explica y la justifica cada vez más. Una mirada dirigida sobre todo hacia los paisajes de la vida cotidiana. Ya no nos conformamos con gozar y disfrutar de los paisajes referenciales, los paisajes excelentes y espectaculares, pero solo los fines de semana y solo durante las vacaciones de verano. De lo que se trata es de poder dialogar con los paisajes de la vida cotidiana, diariamente, cuando vamos de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y eso pasa en el ámbito de las políticas de paisaje por incidir mucho más en la ordenación y en la gestión que no en la protección. Y esa es otra de las grandes aportaciones también del Convenio Europeo del Paisaje. Claro que hay que proteger los paisajes singulares y únicos, lo que es rarísimo es que no están ya protegidos. Eso es lo raro.
Pero el reto que tenemos por delante consiste sobre todo en saber gestionar los valores de los paisajes de la vida cotidiana que deberán coexistir con todo tipo de actividad económica. Y eso no es fácil porque exige un cambio de mentalidad y un replanteamiento de muchos de los instrumentos de ordenación y planificación actualmente vigentes. Dicho de otra forma, la caja de herramientas con la que disponemos es obsoleta. Es obsoleta, absolutamente obsoleta. No funciona. Y precisamente por eso el discurso del paisaje está siendo tan potente, porque la caja de herramientas que tenemos no funciona para dar respuesta a ese cambio de paradigma en el que estamos inmersos clarísimamente. Otra de las pequeñas satisfacciones de estos años en el observatorio es descolgar el teléfono sin ninguna musiquita ni ninguna necesidad de colgar, de poner el número 1 para hablar con quien o no, sino directamente, y poder responder al alcalde o la alcaldesa de una ciudad del entorno metropolitano de Barcelona, con casi 200.000 habitantes, y a la vez de un pueblecito perdido de la zona de Tarragona de quizá 300 habitantes, y ambos llamando para lo mismo. Mira, nosotros ya tenemos el plan de urbanismo funcionando, tenemos todos los instrumentos que la legislación nos permite funcionando, y la cosa no funciona. No funciona. Porque hay temas, y eso te lo dice tanto uno como otra, 200 y pico mil habitantes a 300. Porque hay cosas que tienen que ver con el sentido del lugar, que tienen que ver con aspectos de nuestra relación con los paisajes cotidianos que van mucho más allá y que la legislación no contempla. Quizá porque no puede contemplar, pero en todo caso no da respuesta a eso. Y entonces, cuando tú respondes, ¿y qué puedo hacer por usted? Pues no sé, pero intuyo que a través de cosas que habéis hecho, quizá habría manera de hacer algo porque hace falta. ¿Por qué hace falta? ¿Hace falta para qué? Para crear, por ejemplo, sentido de lugar en una ciudad como Santa Coloma de Gramenet, con casi 100 etnias de origen étnico-cultural distintas, coexistiendo en un espacio limitadísimo. Pero el plan de urbanismo está aprobado y está todo correcto, está todo muy bien. Y sin embargo no funciona, falta algo. Y es cuando el paisaje y cuando están apareciendo cantidad ingente de estrategias de recuperación y reencuentro con un lugar en las que el paisaje está adquiriendo un papel capital. Por eso me niego a aceptar esa dimensión puramente cosmética del paisaje. Y lamento que algunos planes de estudio, algunos estudios de paisajismo en algunas escuelas y facultades no vayan más allá de una aproximación puramente cosmética, de embellecimiento, casi de pura jardinería, sin despreciar para nada la jardinería. Y es una gran pena, pues en el momento en que se están implantando y diseñando esos planes de estudio. Decía que, y voy terminando, estas estrategias de recuperación y reencuentro con el lugar van cada vez más allá y son más exigentes y son más innovadoras, y en ellas el paisaje está adquiriendo un papel capital. Y eso es así porque en el marco del cambio de paradigma que mencionaba hace un momento, nos hallamos ante una clara revalorización del papel de los lugares, precisamente en un contexto de máxima globalización. Se nota, se percibe un renovado interés por una nueva forma de entender el territorio que sea capaz de conectar lo particular con lo general, con lo global. Y aunque, como ya anticipó David Harvey hace tiempo, es verdad que en nuestra sociedad y nuestra economía el espacio y el tiempo se han comprimido, es verdad que las distancias se han relativizado, que las barreras espaciales se han suavizado, pero, a pesar de todo ello, los lugares no solo no han perdido su importancia, sino que han incrementado su influencia, la están incrementando, y su peso específico en los ámbitos económico, político, social y cultural. Pero no hay herramientas para dar respuesta a eso, no las hay. Y sin embargo los lugares están adquiriendo ese rol.
Quizá porque al final hemos entendido que los lugares no son simples localizaciones fácilmente identificables en nuestros mapas a partir del sistema de coordenadas que nos marcan su latitud y su longitud. Los lugares son mucho más que eso, y el espacio geográfico no es un espacio solamente geométrico o topológico, es sobre todo un espacio existencial, en el que los lugares son piezas fundamentales, porque en ellos están imbuidas de significado y en ellos encontramos el sentido a ese conjunto geográfico en el que nos movemos. Es cierto que la cuestión del lugar, siempre vinculada a la del paisaje, contiene contradicciones, paradojas, y no es fácil, porque estas paradojas y contradicciones están ahí, y pondré una para ir terminando. Quizá influidos en exceso por el concepto de no lugar de Marc Augé, que es sin duda un concepto atractivo, pero algo equívoco, hemos dado, por supuesto, es una de las contradicciones que a mí me parece observar, que en los mencionados no lugares no se pueden generar relaciones sociales densas e intensas que los conviertan, al menos para determinados colectivos, en lugares de referencia y de identificación. Es decir, lugares con capacidad, que es tal como entendemos los lugares, capacidad para estimular imaginarios y representaciones culturales, con capacidad para convertirse en centros de experiencia y de significado, para convertirse en definitiva en lugares en el sentido existencial del término. El geógrafo al que ya he mencionado antes, norteamericano de origen chino, Yi-Fu Tuan, quien por cierto, debo recordar, se refirió a los no lugares 20 años antes que Marc Augé. El problema es que las traducciones de Tuan no nos han llegado hasta hace 4 días. Ya nos advirtió en su momento de los riesgos de una concepción excesivamente morfológica, visual y esteticista del concepto de lugar. Y también se expresó en términos parecidos el fundador de la revista norteamericana Landscape, quizás conocida por alguno de los presentes, J.B. Jackson, una revista icónica para los arquitectos paisajistas norteamericanos. Jackson consideraba que el sentido del lugar, lo aplicaba al caso norteamericano, el sentido del lugar del norteamericano medio no depende tanto de la arquitectura, no depende de una estructura física o urbana determinada, sino que se apoya más bien en el sentido del tiempo, en la recurrencia de ciertos acontecimientos que dan continuidad y seguridad a una comunidad. Es una perspectiva que conecta en buena medida con nuevas propuestas que están apareciendo ahora mismo, como la de David Cole, en el sentido de entender los lugares, dice él, como places where we do something, más que como places where something is. Lugares donde nosotros no tanto hacemos algo, sino lugares donde hacemos algo y no tanto lugares tal como son. Es más, puede que el sentido del lugar no emane solo de relaciones prolongadas y estables en un emplazamiento físico, que es como habitualmente lo entendemos, sino que también puede adquirirse a través de experiencias móviles, transitorias e incluso efímeras. Y si así fuere, el geógrafo canadiense Edward Relf, también hace casi 30 años, habría tenido toda la razón cuando defendió, es una frase que a mí me gusta mucho, que las localizaciones permanecen, pero los lugares se mueven, cambian. Ya intuía lo que está pasando en estos momentos. Porque es verdad, vivimos en un territorio del que los lugares no han huido, pero en el que sí se han diluido sus límites, o se están diluyendo cada vez más. Las nuevas formas de movilidad, la velocidad en los transportes, la generalización del viaje, los nuevos sistemas de producción y de consumo, la influencia de los medios de comunicación, todo, absolutamente todo, nos lleva a ser más que habitantes, territoriantes, en palabras de un colega de la Autónoma de Barcelona, el geógrafo Francesc Muñoz. Es decir, habitantes de un lugar, sin duda, pero también y simultáneamente usuarios de otros lugares. Por eso él prefiere utilizar la expresión territoriante más que habitante. Somos territoriantes porque somos habitantes a tiempo parcial, en el sentido de que vivimos geografías variables en ciudades y regiones de geometría también variable.
Y a pesar de todo ello, y ahora sí termino, el paisaje, los paisajes, siguen más presentes que nunca, no solo en nuestro imaginario colectivo, sino también en nuestras prácticas cotidianas. Es decir, ha cambiado y mucho el objeto, la forma y las funciones de muchos de nuestros paisajes, sin duda. Y ha cambiado también el sujeto, nuestra mirada. Pero en general, aunque con grandes diferencias de un país a otro, de una sociedad a otra, seguimos conservando un sexto sentido que nos da la voz de alarma cuando se está destruyendo un paisaje, cuando asistimos al riesgo, a la amenaza de pérdida de identidad y de sentido del lugar vinculado a ese paisaje. Cuando se interviene en un paisaje, el reto no radica tanto en la transformación de dicho paisaje, sino en el carácter e intensidad de dicha transformación. El proyectista, el constructor, el diseñador de infraestructuras de todo tipo debería aprender a actuar sobre el paisaje sin romper su equilibrio, sin destruir su personalidad, sin eliminar aquellos rasgos que le dan continuidad histórica, pero que se van adaptando a cada capa histórica sucesiva, se van adaptando a cada una, pero no pierden ese hilo conductor que le da sentido. Y no es fácil alterar, modificar, intervenir sin destruir. Y cuando se destruye un paisaje, se destruye la identidad de aquel lugar. Y destruir la identidad de un lugar, y más, subrayo, más cuando se es incapaz, porque eso sería hasta cierto punto legítimo, como mínimo comprensible, cuando se es incapaz de sustituirla por otra identidad de como mínimo igual valía. Cuando no es así, es éticamente reprobable. Destruir la identidad de un lugar es éticamente reprobable, tan reprobable como empobrecer la biodiversidad del planeta. Y la distinción entre evolución y destrucción, como comentaba hace un momento, no es de matiz, es de fondo, es ética en última instancia. Y ya lo habían planteado a principios del siglo XX geógrafos de la talla de un Élisée Reclus, de un Paul Vidal de la Blache o de un Karl Sauer, el primero, por cierto, en utilizar el concepto de paisaje cultural, hoy tan en boga, incluso en la propia UNESCO. No estaría mal releer y volver de vez en cuando a los clásicos, como al geógrafo anarquista de finales del XIX y principios del XX, Élisée Reclus, que por cierto, hoy en Francia es un auténtico éxito de ventas. Es impresionante la cantidad de ediciones, reediciones y estudios sobre Reclus que están apareciendo en Francia en los últimos 3-4 años, lo cual dice mucho de lo que está pidiendo esa sociedad. Incluso es autor de cabecera en muchas escuelas de paisajismo francesas en estos momentos, el gran geógrafo anarquista francés Élisée Reclus. Y quizá no es extraño porque su obra está repleta de observaciones como la que sigue, y con él terminaré. Dice así: hace 110 años, decía así Reclus, el hombre de mañana, elevado a la comprensión de la belleza, sabrá no colocar su morada de modo que se rompan las líneas, que se borran brutalmente el color y los matices, sentirá vergüenza en disminuir y alegría por aumentar la belleza de cuanto le rodee. En nuestros días de extrema división del trabajo, la mayor parte de ciudades presentan contornos desagradables, sin la más mínima armonía con las ondulaciones del terreno, con lo que ofenden a la vista. Nuestras modernas plazas no pretenden ser bellas, la belleza no preocupa a sus constructores. Casi todas las aglomeraciones urbanas están rodeadas de uno o más barrios llenos de apestosas chimeneas y atravesados por calles oscuras con construcciones a ambos lados que se amontonan una sobre otra y con ventanas de pesada simetría. Una bárbara especulación afea las calles por las distribuciones del terreno en los que los empresarios construyen enormes barrios diseñados con anterioridad por arquitectos que ni conocen el lugar ni se han preocupado lo más mínimo por hablar con sus futuros habitantes. Eso se escribió hace 110 años. Élisée Reclus siempre me ha fascinado por esa capacidad extraordinaria por preocuparse por los grandes problemas de la humanidad. Era un activista anarquista que tuvo que exiliarse no sé cuántas veces y fue perseguido y estuvo en la cárcel, sin olvidar jamás aspectos aparentemente superfluos para un revolucionario anarquista, como su reivindicación constante de la belleza.
porque él sabía perfectamente que son fundamentales esas dimensiones a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas, que es lo que le interesaba. Grandes pensadores que entendieron muy bien que al hablar de paisaje, ética y estética deben ir de la mano. Y tenían razón. Es más, el paisaje es un concepto extraordinariamente rico para relacionar ética y estética. Un paisaje que se crea de manera estéticamente consciente genera un entorno estéticamente experimentable que puede llegar a influir de manera decisiva en la conciencia moral al respecto. Y en el paisaje, siguiendo a Kant, puede establecerse fácilmente, mucho más que en otros conceptos territoriales, una estrecha relación entre representación estética, por un lado, y determinación ética, por otro. Atención, pues, a las aproximaciones al paisaje demasiado o exclusivamente esteticistas, que son las que suelen abundar últimamente. Un paisaje bello, aunque reúna todos los cánones estéticos posibles, no es completo si resulta, por poner solo un ejemplo, que todos sus acuíferos están contaminados. Y por eso, en el paisaje hay que considerar y valorar también sus componentes invisibles, a veces más relevantes que los visibles, mucho más. Ya nos advertía de los peligros de un enfoque puramente esteticista la revista de Geografía y Geopolítica, hija del Mayo del 68 francés, Herodot, en uno de sus primeros números, que poco después del Mayo del 68 precisamente dedicó al paisaje, no por casualidad. Ética y estética, sujeto y objeto, percepción individual y acción colectiva. Creo que mantener esos binomios en equilibrio es fundamental para un buen gobierno del paisaje. El paisaje es una necesidad y un legado, es un compromiso que han de compartir instituciones y comunidades porque es un bien común. Muchas gracias por vuestra atención.